Bienvenidos a un estudio más del Tratado Teológico de Hebreos. Hoy veremos el estudio 3 y con el favor de Dios terminaremos el primer capítulo. El tema que hoy nos compete es el tema Él era Dios. Y ya me voy a explicar por qué yo le he titulado de esta manera, pero quiero recordar que los estudios que realizamos del Evangelio, que hemos realizado Gálatas, Marcos y ahora estamos llevando a cabo la homilía de Hebreos, los hemos hecho verso a verso, secuencialmente, porque queremos extraer verdaderamente el mensaje que se ha dado. Estamos haciendo una lectura contextual, es decir, si el escritor le habló a los judíos o a los hebreos, pues tratar de pensar como ellos, tratar de entender cómo lo veían ellos y con respecto de las prácticas que en ese momento se estaban llevando a cabo. Queremos introducir entonces el tema recordando que la semana pasada hicimos un glosario de términos que nos van a ayudar y que se van a quedar con nosotros en toda la carta y que seguramente son comunes en todo el Evangelio. Si usted quiere consultarlo, es bueno que lo vea. Así fue que empezamos, pero también recordar que en el estudio pasado el autor se esforzaba porque sus lectores conectaran que la figura de Jesús o la figura del Mesías era la función de venir a la tierra como un subordinado, como un siervo, porque en función de él que se habían hecho los mundos, eh, implicaba que el único capaz de rescatarlos era él. Y vimos hasta el versículo 6 y recordar que este capítulo tiene dos partes y en la primera parte, los primeros 5 versículos, realmente está hablando de que la figura del Hijo es el subordinado a la palabra de él, pero a partir del versículo 6 va a tomar la nota de que quien vino a la tierra no fue un ángel, sino fue Dios mismo, porque este es mayor que un mensajero. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta la semana pasada y esta semana son las referencias que el autor hace con respecto al Testamento de los Antiguos, porque nos ayudan a entender la cosmovisión que ellos tenían de cómo se leía el texto en el primer siglo. Y esto es muy importante porque así deberíamos de leerlo nosotros en el siglo XXI. La palabra de Dios tiene esa característica que no cambia. El cielo y la tierra pasará, se ha dicho, pero mi palabra no pasará. Y por ende, la cosmovisión de ellos en cuanto a cómo se interpreta el Evangelio es la correcta. Tomamos la lectura entonces desde el versículo 7 y leemos de la siguiente manera. Hebreos 1:7. Y respecto a los mensajeros o a los ángeles, dice, el que hace a sus mensajeros, ángeles, le puse yo para explicar, espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y siempre queremos aclararnos cada vez que vemos algún término. Por ejemplo, ahora vemos el término espíritus. Y cuando hablamos de un espíritu se tiene la percepción de que se habla de un ente gaseoso, sin cuerpo, por demás, algo que realmente no se ha podido definir qué, pero lo espiritual tiende a ser incorpóreo, tiende a ser gaseoso, tiende a ser intangible. Vamos a contrastar, perdón, la traducción que hizo este personaje con lo que está escrito, o el autor del libro, con lo que está escrito en el Salmo 104, para que vayamos viendo cómo él lo está usando. El versículo 4 del Salmo 104 dice de la siguiente manera, que hace de sus mensajeros vientos y de sus ministros llamas de fuego. Es decir, él está hablando que hay alguien que por supuesto se lo está atribuyendo a Jesús. Está diciendo que los ángeles pertenecen a Jesús, pero que Él los ha convertido en vientos
con la idea inicial de un poder, del poder. El viento en aquel entonces implicaba el poder, por ejemplo, el viento en el mar, y por ende lleva esa carga teológica de que empieza a ser viento, pero luego se convierte en algo eh, devastador, poderoso, y ya veremos un poquito más acerca de este desarrollo. Sin embargo, los ministros, es decir, los ángeles, por llamarlos de alguna manera, pero que son los seres de Dios, los ministros de Dios, dice que fueron convertidos también como en llamas de fuego. Y esto recuerda a los querubín que él colocó a la entrada del jardín del Edén para impedir el acceso al hombre a este jardín, para que el hombre no se dañara a sí mismo. Y está diciendo que estos mensajeros son de alguien, y ya veremos, por supuesto, que son de Dios. Pero él pone esta afirmación del versículo 7 para contrastarla con el versículo 8, que dice así: pero del Hijo, es decir, si los mensajeros los, los ha llamado como que los ha hecho, que son creación, pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu trono, de tu reino, perdón. Y esta es una referencia al Salmo 45, versículo 6. Pero lo que me llama en gran manera la atención es que el escritor de Hebreos está diciendo que el Salmo 45, 6, que por supuesto es un salmo muy mesiánico, cuando habla del trono se está refiriendo al trono del Hijo. Por ende, si solo hay un trono, el Hijo tiene que ser Dios, y no sería de ninguna manera algo subjetivo, no sería de ninguna forma algo que estuviera eh, en segundo plano, o algo que fuera menor a lo que nosotros entendemos que es Dios Todopoderoso. Y esto es muy importante empezarlo a tener en mente, porque para el receptor judío del primer siglo, esta aclaración es tan necesaria, porque ellos están en Jerusalén, en Judea, y reciben el bombardeo religioso de la época de ir a hacer sacrificios al templo, de ir y someterse nuevamente al sacerdocio levítico. Y eso es lo que esta carta empieza a introducir. Cuando se llegue al sacerdocio del Mesías, en los capítulos 7 y 8, el autor quiere que sus lectores o sus receptores vayan con la idea de que Jesús, diagonal el Hijo, diagonal Dios, era Dios mismo, que quien estuvo aquí en función del Mesías, del Cristo, fue Elohim mismo. Nosotros decimos que el Evangelio es la revelación de Dios, porque te está diciendo este versículo que Él vino a darse a conocer. Fue Dios el que estuvo acá, no una representación, ni un junior, ni algo menor de la deidad, sino Dios mismo estuvo acá. Y el versículo 9 entra a complementarlo diciendo lo siguiente: has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual, dice, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Y decimos que hacemos el contraste con el hebreo, porque esta traducción, ya no me refiero a la traducción que el autor de Hebreos utiliza, sino a la traducción que nos llega a nosotros, está un poquito afectada por algunas palabras, y esto es lo que queremos hacer. Para ello leemos el Salmo 45:7 para hacer esta corrección. Dice: has amado la justicia. Está citando el versículo 9, es decir, esta es la escritura original del versículo 9 de Hebreos 1.
el Salmo 45:7, y dice, y has aborrecido la resha, la iniquidad. Por tanto, te ha ungido Elohim, el Elohim de ti, dice, con óleo de alegría de tus compañeros. Y ya vemos ahí una cláusula un poquito rara que yo la dejé como está escrita en hebreo y no tanto como para que la entendamos, porque siempre me gusta señalar que la Biblia es muy difícil de traducirla, hay que explicarla y ese es el trabajo que nos gusta hacer. Decimos entonces algunas cosas. En primer lugar, el Hijo, se está refiriendo a Él, el Mesías, el Cristo, ha amado la justicia, pero ha aborrecido la justicia es el deber ser, mientras que ha aborrecido la resha. ¿Y qué es la resha? Es el quebrantamiento de la justicia. Por eso se le agregó ahí la palabra iniquidad. Es el quebrantamiento de la Torá. Por esta razón, porque Él es Dios y no como consecuencia de algo más, Dios dice, lo ungió. Y recordamos que la palabra ungir en hebreo tiene la capacidad de designar eh, y otorgar el poder a algo con una función de Dios. Y seguramente, bueno, y leemos el Elohim, dice, el Elohim de ti. ¿Y cómo podemos leer esto? Debemos de leerlo como lo leería un lector hebreo del primer siglo. Él no está pensando en dos personas allí, sino que si él ve la palabra Teus en griego, Elohim en hebreo, no está pensando en dos personas cuando lee este versículo, sino está pensando en dos funciones de Dios. Es como si hubiera un diálogo de Dios que dijera, bueno, voy a poner un ejemplo mío. Si yo le dijera a usted, mi cuerpo está cansado, no por eso me estoy refiriendo a un segundo. Sigo hablando de mí. Si yo digo, mi estómago tiene hambre, sigue siendo algo mío. Sigo siendo una persona. No por eso me convierto en dos personas. No puedo hablar de un tercero en discordia acá y eso es lo mismo que está ocurriendo. Y por eso es que hemos señalado desde el estudio pasado que la lectura hebrea, la escritura hebrea es contextual y reflexiva. Él mismo se designó. Él dijo, voy a ir, pero tengo que habilitar mi cuerpo para hacerlo. Y a ese cuerpo llamó hijo, a ese cuerpo llamó, se le permitió o se le llamó Mesías. Mashiach en hebreo, Mesías en arameo, Cristos en griego. Pero no fue un tercero, no fue alguien más, no hay dos personas. Elohim dice, la plenitud de los atributos, el Elohim de ti, el Elohim para ti. Así está en hebreo. Él, él es el que diseñó, pero no está hablando de dos personas. Y el ejemplo que mejor pude poner es pues el ejemplo de mi propio cuerpo. Por último, y leyendo, hablando de este versículo, dice que él fue escogido, ungido, perdón, empoderado, si se me permite usar esa palabra, con un óleo de alegría. Se traduce más que tus compañeros. Sin embargo, el hebreo usa la preposición de tus compañeros, como queriendo dar a entender que fue ungido él con óleo de alegría, pero no sus compañeros. Aquí no está hablando de una cuantificación. Él es más que sus compañeros. No está hablando de eso. Con óleo de alegría, a él sí, a tus compañeros no. Y luego vamos a leer 3 versículos de Hebreos que explicarán un poquito más la función del Hijo. Y dice, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos, perdón, son obras de tus manos. Verso 11. Ellos perecerán, o sea, los cielos, pero tú permaneces, y todos ellos
como una vestidura se envejecerán. Versículo 12. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Estos tres versos pertenecen al Salmo 102, a los versos del 25 al 27. Y ya debemos de nosotros empezar a ver cómo es que el escritor de este tratado de Hebreos está encontrando a Jesús en todas partes, en los salmos especialmente, y nos modela la forma correcta de ir a la escritura. Cuando yo era niño, cuando alguna vez leí esa parte en donde Jesús, hablando de él, dice, las escrituras dan testimonio de mí, Moisés daba testimonio de mí, yo siempre me cuestionaba en qué momento, y con el transcurso de los años y con el entendimiento de las lenguas originales, de los nombres del metalenguaje, de los nombres del segundo templo, esto ha podido irse aclarando para mí. Estoy tan agradecido con Dios de cómo ha sido muy evidente, pero me permite entregarle un postulado que quiero compartir, el cual es que la correcta lectura de la escritura es aquella que se hace, especialmente hablando del testamento de los antiguos, es aquella que se hace en base al Mesías, en base a Jesús, en base a que toda la escritura que está inspirada por Dios nos está apuntando a que Él va a venir, qué va a venir a hacer, quién va a venir, etcétera, etcétera. Y me sorprende tanto que el escritor de Hebreos encuentra en esta porción a Jesús, al Hijo, al Mashiach, el que vino. Si vemos los nombres que usa, porque usa el nombre Yud He Vav He, el que vino fue Adonai. El que vino no fue un semidios, un engendro de Dios. El Mesías no fue engendrado. Fue una figura en la mente de los atributos del Elohim, en la mente misma de Él. Él es el mismo por el cual la creación fue hecha. La creación puede envejecer, puede ser perecedera, pero Él permanecerá. La idea es la misma y está relacionada a su creación, porque como fue hecha en función de Él, entonces Él es el que tiene que venir a rescatarla. Esa es la razón por la cual se dice que sus años no tendrán fin, como tampoco han tenido un principio. Algo engendrado sí tuvo un principio. Jesús no fue engendrado. Jesús fue designado en la mente de Él mismo, la cual se llamaba Elohim, y luego para que nosotros lo entendiéramos, pero sobre todo para que esta generación lo entendiera, se le otorgó el nombre del Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Quiero hacer eh, o leer el versículo 27 de Salmos 102, porque quiero trasladarle una curiosidad que me encontré ahí, algo que estoy seguro le va a edificar. En la traducción que consulté decía, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Y claro, por la construcción se podría leer así, una forma de entenderlo. Sin embargo, literalmente lo que dice es, Beata y Hu, es decir, pero tú eres Él, y tus años no tendrán fin. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿quién? Y la respuesta la está dando el autor de la carta. Eres Dios. ¿Quién eres tú? Eres Dios. ¿Quién es el Hijo? Es Dios. Tú eres el Mesías, eres el que esperábamos, el que iba a salvar, el que se disminuyó, pero también eres el que había puesto los cimientos de la tierra, el que se ha venido hablando en toda la escritura, y aunque tomó la forma de hombre, no fue a un hombre al que vimos. No colgamos a un hombre, colgamos a Dios mismo. Y el misterio de la revelación de Dios y de las promesas de Dios
están en Jesús. Y esto es lo que el escritor de Hebreos quiere que nos vaya quedando claro. Y por eso es que este capítulo 1 es tan profundo y hace tantas citas al testamento de los antiguos. Versículo 13, volvamos ahora a Hebreos y vamos avanzando en este estudio. Dice de la siguiente manera: pues, ¿a cuál de los Malachim, de los ángeles, jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Para desentrañar este versículo es necesario leerlo en hebreo. Creo yo que en el estudio de Marcos hablamos un poquito acerca de este versículo que se encuentra en el Salmo 110, versículo 1. Y ahí dice: dicho de Yud-He-Vav-He a mi Señor, es decir, Adón, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado bajo mis pies. Hemos traducido entonces literalmente otra vez y recordamos que Jesús, en su tiempo en la tierra, él pregunta a las autoridades de la época. De hecho, esta enseñanza la encontramos en las enseñanzas de Marcos capítulo 11, y si usted tiene un tiempo, dese una visita, sobre todo cuando hay aquella conversación entre cuál es el mandamiento principal, porque Jesús ha venido hablando del Hijo. Alguien viene y le dice: ¿sabes qué? ¿Cuál es el mandamiento principal? Y Jesús responde: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero luego de que le responde, le dice: pero mira, ¿por qué la Biblia está escrito? Y cita esta versión. Y les pregunta: mira, ¿quién era ese Adón? ¿Por qué David le dice Señor? Y recordamos entonces que la forma de entenderlo, lo voy a hacer a grandes rasgos, es porque el autor del Salmo está diciendo que el atributo de la justicia, que es el Yud-He-Vav-He, el nombre que se ha traducido como Jehová, le dijo al Adón. El Adón es el hijo cuando vino a la tierra, y le dijo: ¿sabes qué? Siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado para tus pies. Y con ello lo que está diciendo no es que se siente a la derecha de él, pues como lo hemos visto en el glosario que nosotros llevamos, cuando se habla de la diestra de Dios, de la majestad del poder, se refiere al cielo. Y entonces el atributo de la justicia le está diciendo a la persona de Jesús, a la persona de Dios que estuvo aquí en la tierra: siéntate, y cuando el tiempo sea necesario, vas a volver, pero solo hasta que tus enemigos estén o sean hechos estrado bajo tus pies. Y ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y justo antes de la segunda venida, del retorno de nuestro Redentor, este tiempo, este salmo llegará a cumplimiento, hasta que ponga a tus enemigos. Y cuando estos enemigos estén dispuestos, Él regresará. Lo que me llama la atención a mí es que el escritor de Hebreos está diciendo en el versículo 13, que es el versículo que nos lanzó aquí, perdón, es a cuál ser, aunque sea de las más altas esferas espirituales. Él estaría diciendo, para que lo pensáramos así, ni a Miguel, ni a Gabriel, ni a arcángel o ángel o querubín o lo que sea, a nadie se le dijo así, pero al Hijo, al cuerpo de Dios, al Dios disminuido, ese versículo se escribió para él, ese versículo se le dijo al Hijo. Entonces, Él es Dios, está en las alturas, está en los cielos y está esperando ese tiempo en donde el atributo de la justicia, que también es algo que emana de Él, es una función de Él, cuando Israel completo esté dentro y cuando se dé el tiempo, cuando llegue el tiempo del retorno, va a decir: ¿sabes qué? Es tiempo, y el Señor
va a regresar. Pero se lo está diciendo a este conglomerado de hermanos de la iglesia de Jerusalén que empiezan a abrir los ojos y a decir, esto es maravilloso. Estamos encontrando al que acabamos de ver, al que estuvo aquí hace algunos años, al que hemos creído, al que nos habían predicado. Lo estamos viendo como Dios. No podemos pensar entonces quizás como se lo viene viendo o se le está pensando desde el templo, desde la perspectiva de los fariseos, de que el Mesías va a ser alguien humano. No, no va a ser humano, va a ser Dios. Y él está diciendo a estas personas, tienen que tomar nota de esto. Vamos a leer el último versículo de este capítulo ahora y queremos ir empezando a aterrizar esta enseñanza. Y el versículo 14, con el contexto de ángeles en mente, señala lo siguiente. No son todos ellos, es decir, todos los malajim, todos los ángeles, todos los mensajeros, las personas, perdón, no personas, pero los seres, y ahorita voy a explicarme un poquito en esto, le dice espíritus, vientos, poderes, ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Lo voy a leer de nuevo para no dejar lugar a dudas. No son todos ellos espíritus, un sinónimo de espíritu en la Biblia es vientos o poderes, ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Muy bien, explicar algunas cosas quisiera hacer ahora, y es que la palabra neuma o pneuma en griego, que a su vez traduce el término bíblico de ruach, en ambos idiomas significa un viento. Cuando nosotros leemos la palabra espíritu, esta palabra está cargada de mucho bagaje. Para muchas personas, un espíritu podría ser un gas o algo intangible o algo nefasto, etcétera, etcétera. Pero cuando la Biblia usa la palabra neuma o cuando la Biblia usa la palabra ruach, se basa en un desarrollo teológico que tiene que ver con el viento. Me explico. El- en el griego, por ejemplo, la palabra pneuma viene de la raíz que significa una correntada de aire, una corriente de aire. De hecho, los médicos que se especializan en los pulmones se llaman neumólogos y de ahí viene el nombre, que es la ciencia de la corriente del aire, por decirlo literalmente, ya que examinan este órgano o estos órganos por los cuales circula el aire que provee oxígeno para purificar la sangre. En hebreo, la palabra ruach también quiere decir viento, pero empezó a tener una carga teológica incluso desde el mismísimo Génesis, en donde un viento que se le atribuye poder por la capacidad de destruir de un viento, entonces pasó de ser un mero viento a ser un poder, pero también se lo conoce como ánimo, como mente. Y de allí es que cada vez que nosotros vemos la palabra ruach en el Testamento de los Antiguos o pneuma en el Evangelio, pero que traduce en espíritu, nosotros no podemos pensar como si se lo haría desde el gnosticismo y desde muchas otras religiones no creyentes en Jesús, pero especialmente desde la filosofía griega en seres gaseosos o incorpóreos. No, un ruach o un pneuma o estos seres que están describiendo acá son corpóreos. Lo que pasa es que sus cuerpos son incorruptibles y pueden tomar las formas que Dios les diga. La palabra ruach por eso también puede traducirse como poder, pero si nosotros vemos el contexto de donde se habló en este versículo, vemos que son enviados
para servir por causa de los que han de heredar la salvación. Eso quiere decir que tienen una función específica, un trabajo específico o una asignación de parte de Dios que les permite cumplir con la palabra de Dios. Y ese es el poder que tienen. Son enviados para cumplir el poder o una palabra de Dios. Sin embargo, quiero que note que el hecho de que diga que son enviados implica que no son convocados. Es decir, yo no estoy acá si están enviados por causa de los que han de heredar la salvación y yo heredo la salvación. Eso no me da a mí el poder de ordenarles, de mandarles, de orarles, para nada, porque son la intención de Dios o es la intención de Dios la que les otorga una asignación que ellos deben de cumplir. No es a mi antojo, no están ahí para que yo les dé órdenes. Lo que sucede es que cuando Dios quiere ministrar a alguien, cuando Dios quiere conducir a alguien que va a heredar, Él se reserva el derecho de involucrarles. Y yo pienso que muchísimas veces nosotros hemos recibido sus ministraciones. Algunas quizás no son tan gratas como por ejemplo, seguramente alguno de estos seres corpóreos extravió u ocultó nuestras llaves, porque Dios no quería que saliéramos en ese momento. Algún ser de estos nos cuidó de una forma quizás que no valoramos o no apreciamos o no llegamos a apreciar. Sin embargo, son seres que están ahí para servir a Dios. De hecho, la palabra ministradores, como lo traduce esta versión, se refiere a la palabra griega litúrgicos. Y cuando hablamos de una liturgia, hablamos del desarrollo de un trabajo de culto, de un trabajo espiritual. Pero enfatizo, ellos están para cumplir la voluntad de Dios, el deseo y la intención de Dios. Por lo tanto, no tenemos como la autoridad de Dios de convocarles, de llamarles, de ponerles nombre y decir, sabes que tú, Gabriel, ven y vas a hacer esto. Esto sería muy pretencioso y también sería irrespetuoso, porque con quien nosotros debemos de entendernos es con el Hijo. Con el Hijo porque es Él el que en estos días nos ha hablado. Es Él el que ha recibido un nombre mayor que todos los ángeles. Ellos llevan a cabo el mandamiento de Dios y a veces es con muchísimo poder, pero están llevando a cabo una orden. Las órdenes no se originan en ellos ni van a escuchar órdenes de nosotros. Por eso decimos que tenemos que volver a la escritura que nos enseña que hemos de entrar en juicio con Dios, hemos de orar, hemos de pedir, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas las necesidades de ustedes con oración, ruego, súplica, etcétera, etcétera. Mi Dios pues suplirá. Hemos de ir a la fuente y la fuente es Dios. Quiero ir aterrizando entonces este tema o para despedirlo, recordando es que estos poderes son siervos por causa de los que van a heredar la salvación. Pero el Hijo es quien habla hoy de parte de Elohim, de parte de la plenitud, los atributos. La era mesiánica que vivimos tiene como referencia que el Hijo está hablando, que toda la escritura se refería al Hijo. Y cuando alguien venga a querer anular la palabra del Hijo, a querer anular la palabra del Mashiach, la palabra de Cristo, no está viniendo de Dios. Él es por medio de quien se habla. Vamos a leer el último versículo que leeremos hoy y este es el versículo 2 del capítulo 1. Lo leímos en el primer estudio, pero es el que ha lanzado toda esta explicación que hemos intentado hacer en los últimos 3 estudios. Así que leemos ahí y dice,
En estos postreros días, final le puse yo, tiempos, en estos postreros tiempos, sería como diría en el original, y yo diría, en este final de los días, Dios nos ha hablado a causa del Hijo, por causa del Hijo. Él es el heredero de todo. Quiere decir que Él es el que ha venido a repartir la herencia. No la va a recibir, no está heredándola como lo haría un humano que le dieron un legado. No, lo que está diciendo este versículo es que como por medio de Él se hicieron los mundos, termino de leer, quizás sería bueno, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los mundos, lo que está diciendo es que en la era mesiánica, que es la que vivimos ahora, la plenitud de los atributos, Elohim, es decir, Dios, está hablando, está comunicándose por medio del Hijo. Él vino a servir, por supuesto, vino a dar su vida en rescate. Pero Él es el heredero activo. Y eso quiere decir, Él es quien vino a dar la herencia. Eso quiere decir un heredero activo. No es que sea para Él, es que Él vino a decidir, Él vino a escoger, Él vino a llamar. Por eso el Evangelio ha enseñado en otra cita, solo hay salvación bajo el nombre de Jesús. Él ha venido a servir porque cuando los mundos cayeron en pecado, como se habían creado por Él, para Él, por causa de Él, como Él había permeado la creación, Él era el único que podía venir a redimirlo. Ese era el trabajo de servicio que Él venía a hacer. Y en ello incluía al humano, incluía a la flora, a la fauna, al universo completo. Él era el único capacitado para venir y generar restauración completa. Vino y lo restauró. Vino como siervo. Pero que no se te olvide, es el resto del llamado del capítulo, que no fue un mensajero, que no fue un hombre, que fue Dios mismo, que Él que vino fue Dios. De eso se trató el resto del capítulo y por eso nuestro tema, Él era Dios. Yo quisiera dejar la enseñanza hasta acá, agradecerle por sintonizarnos, gracias por compartir, si usted también considera que esto se debe de escuchar un poquito más. Y bueno, terminamos con una invitación a que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, pero que también a que dé una visita en nuestro canal de youtube.com /Visión de Femisco, donde seguramente encontrará otros títulos que tienen esta cosmovisión contextual hebrea del Evangelio. Yo le invito a hacerlo, le invito a estudiar con nosotros y si tiene una pregunta o un comentario, estamos para servirle. Gracias por su sintonía, que tenga una buena noche, bendiciones, hasta pronto.